En primer lugar, cuando instalamos el debate, muchas veces nos pedimos que estemos abiertos a nuevas ideas, a nuevas posturas. Y específicamente sobre el tema de hoy, sobre esta ley de alianza público-privada, les tengo que decir que por lo menos la bancada del Frente Guazú no tiene una postura neutral, tiene una posición tomada. Y tomada, lo saben muy bien los compañeros parlamentarios, desde que se inicia el debate en la Cámara de Senadores. Una pequeña introducción que va a ser imperfecta. Ustedes recuerdan, y ninguna alusión al nombre, ¿verdad? En el consenso de Washington, que lejos me voy, ¿verdad? En el año 91, comienza una política económica financiera para América Latina bien definida, y que en el gobierno de Rodríguez y sobre todo de Wasmosy se encarna aquí en Paraguay con esa así llamada privatización. Recuerdo en la conferencia episcopal hemos tratado la venta de Flomeparsa y la venta de LAP, Líneas Aéreas Paraguayas, Flomeparsa, ACEPAR, se intenta con Antelco y hubo una primera gran reacción ciudadana. Esta política de privatización, y creo que esta campaña grande a nivel de América Latina, en algunos países con cierto éxito, en otros con una gran sensación de fracaso. Y de ahí comienza una gran discusión en la línea política. Y aquí mismo escuchamos todos los días, el Estado es amorfo, el Estado es muy grande, tiene demasiados funcionarios públicos, hay que achicar el Estado, y por otro lado decimos que el Estado está ausente en el norte, por eso florece el EPP, está ausente, por eso el narcotráfico es floreciente, el Estado está ausente. Y en este Estado ausente, debilitado, frágil, pequeño, en el 2008 nosotros hemos asumido el gobierno nacional. Como en un Estado pequeño, y recuerdo una anécdota, yo fui electo en 20 de abril del 2008, y en mayo con el presidente de ese tiempo, Nicanor, fuimos a un encuentro de Iberoamericana, y tuve mi primera experiencia de una reunión bilateral con Rodríguez Zapatero, presidente de España. La primera pregunta que me hace Rodríguez Zapatero es: ¿cuánto es la presión fiscal en Paraguay? Y le dijimos, estaba también Borda entre nosotros, 11.8. Y me dice, entonces ese Estado no existe. Y muchas veces hemos hablado de un Estado que no existe, de un Estado que es incapaz de dar respuestas a las genuinas demandas sociales de las clases más desfavorecidas de nuestro país. Y no ha aumentado mucho, ¿eh? Y con ese Estado casi ausente e inexistente, hemos comenzado el gobierno de 2008 con ciertos éxitos que también lo tenemos que decir. Me hace recordar verlo acá a Esperanza Martínez, senadora actual. Cómo que en un Estado de una presión fiscal insuficiente se ha conseguido la salud gratuita que hoy realmente lamenta la clase más desfavorecida de nuestro país. Y ustedes saben muy bien, para recordarles nomás, que esta ley que fue aprobada por el Congreso Nacional y promulgada por el presidente de la República, el Frente Guazú presentó dos inconstitucionalidades. El primero, por nuestro famoso artículo constitucional del equilibrio de poderes, que solamente los técnicos lo van a tocar con más detalles. Simplemente quería encuadrar en qué ambiente estamos nosotros tomando y tratando esta audiencia pública sobre esta ley específica. El Frente Guazú, y lo tenemos que aclarar, no es que esté en contra de las concesiones. Nosotros hemos mandado una ley de concesión al aeropuerto y nosotros lo hemos retirado también. ¿Y por qué? Porque se ha hecho mal por el camino. Y nosotros también estamos de acuerdo con la ley de inversión y alianza público-privado, pero no en estas condiciones. El Frente Guazú lo tenemos que aclarar. En esta ley específica creemos, estamos convencidos que no es una ley que va realmente a ayudar al desarrollo genuino del pueblo paraguayo. De todos modos, bienvenidos, bienvenidas,
y ojalá sea, una vez más, un espacio de discusión. Hemos observado y también celebramos del punto de vista desarrollista la posición que se ha tenido y el consenso que han tenido todos los partidos políticos a la hora de aprobar esta ley, con las objeciones y observaciones que se ha hecho y que ha hecho en particular el Frente Guasú. Y dentro de estas distintas cuestiones que están en debate, resalto especialmente uno de los puntos que esta ley aborda. Y es una parte medular y muy importante, que es la resolución de conflictos a la hora de que la empresa, la capitalista, quien invierta dentro del Paraguay, tenga diferencias con el Estado. Y ahí quiero llevar esto a situaciones que han precedido ya en nuestra historia el diferendo o los diferendos que se han producido entre Paraguay y otros países, y en particular empresas extranjeras. Vemos así que esta ley en el artículo 41 nos remite al procedimiento de arbitraje, tanto nacional como internacional, pero sometido a las leyes del Paraguay como condicionante. Y en caso de diferendo entre la empresa que va a invertir en el Paraguay y nuestro país, estaríamos posicionados como un par de esta contraparte. Y eso relativamente es preocupante, porque nuestro país de alguna manera siempre conservó su soberanía ante cualquier tipo de modelo de concesión, modelo de contratación pública, y en el caso específico de la Ley 5021, el Paraguay se constituiría en un igual a la hora de debatir con una empresa del sector privado. Traigo a colación un punto que es el caso Bureau Veritas y SGS, que se ha resuelto hace pocos meses atrás pagar finalmente una suma muy importante de dinero a estas dos empresas privadas como resultado de un proceso arbitral que se ha llevado ante la CIADI. Pero, ¿qué es lo más importante en este caso que tenemos que tener en cuenta y tal vez que tenemos que temer? El hecho de que con estas empresas, en la década de los 90, se ha contratado en condiciones de sometimiento a las leyes y a la jurisdicción de la República del Paraguay. Estas empresas, tanto la SGS como Bureau Veritas, les recuerdo, en la década de los 90 se encargaba de la verificación de origen de los productos en materia de comercio internacional. ¿Qué ha ocurrido? Sencillamente la CIADI, como un organismo internacional de arbitraje, se ha autorreconocido como competente y ha resuelto, pese a las condiciones de sometimiento a la jurisdicción paraguaya para los diferendos con estas entidades. Como consecuencia, todos ya sabemos la historia. Hemos resuelto el año pasado pagar esta obligación en sumas bastante importantes y pese a las diferencias de criterio que hemos tenido en estas condenas. ¿Por qué llama la atención esto? Porque hoy estamos celebrando tal vez un momento de bastante bonanza económica, un momento de crecimiento, entre otras cosas, y de atractivo internacional. Pero es muy importante señalar lo que dijo el senador Fernando Lugo Méndez en cuanto a que tenemos que solidificar el respeto a los intereses sociales, la soberanía, la integridad de nuestro país a la hora de llegar a un debate internacional eventual, hipotético, que pueda darse en el futuro. Y eso no se ve ahora, recién lo vamos a ver, como ocurrió en el caso SGS y Bureau Veritas, a 1, 2 o 3 décadas. Y vamos a dejar tal vez alguna herencia negativa en ese sentido si es que no tenemos las medidas adecuadas. En otro orden de cosas, también llamo la atención a estos aspectos que el Fondo Monetario Internacional dentro de esta semana ha hecho mucho énfasis. ¿Y cuál es? Esta ley 5021 establece la creación de un fondo de garantías en donde el Estado paraguayo va a provisionar las eventuales obligaciones que vaya asumiendo. Ese fondo de garantía permite que nuestro presupuesto general no sea afectado por sorpresas. Sin embargo, los criterios de endeudamiento dentro de lo que tenemos como recursos, en la capacidad de generación de recursos,
es lo que el Fondo Monetario Internacional ha insistido bastante dentro de su visita que se ha realizado en la semana que estamos concluyendo. Entonces, tenemos posiciones favorables, tenemos una determinada comunión a la hora de decidir de que esta ley en particular tal vez pueda tener sus objeciones, pero lo que no se discute es la necesidad de que el capital privado sea invertido en beneficio del desarrollo de la infraestructura nacional. ¿Por qué decimos no a la ley de alianza público-privada de Cartes? Fíjense que enfatizamos que es un no, como dijo el presidente Fernando Lugo, a esta ley. O sea, se pueden discutir otras leyes. De hecho, el Frente Guazú analizó a cabalidad de esta ley y bueno, había que modificar de los 50 y tantos artículos y bueno, más o menos la misma cantidad de artículos había que modificar. Entonces, por técnica legislativa, lo que corresponde es la derogación y en todo caso pensar en una nueva ley. Vamos a ver acá aparte los temas centrales. Yo quiero decir que hay realmente muchísimas críticas sobre toda la ley, pero nos vamos a centrar en los temas centrales. Vamos a la siguiente, vamos a ver justamente allí cuáles serían los temas centrales. Decimos que primero la ciudadanía no ha sido consultada, segundo que con la aprobación de la ley el Congreso ya no interviene más, tercero que hay una pérdida de soberanía judicial, cuatro que hay una concentración de poder, quinto que todo el patrimonio público se puede privatizar, sexto que la transnacional tendrá la iniciativa, séptimo que el usuario no tiene garantía de calidad ni de tarifa, octavo que la experiencia internacional es negativa y la nacional también, agregaría yo, internacional y nacional es negativa, noveno que el Estado entrega su patrimonio gratuitamente en uso por 30 y hasta 40 años, décimo que se podrá firmar contrato antes de tener la concesión de la explotación de recursos naturales, onceavo que la ley de alianza público-privada favorece la extracción de riquezas fuera del país, doceavo que el Estado pone en riesgo todos sus bienes e ingresos, treceavo que la transnacional nada arriesga, 14 que se favorece a transnacionales y al monopolio y por último 15 que hay mejores alternativas. Entonces vamos a desarrollar un poco dentro de lo que nos da el tiempo en forma relativamente breve cada uno de estos puntos. Primer punto. Bueno, la ciudadanía no ha sido consultada. Esta es una ley que se aprobó en forma rápida, se hizo caso omiso a una manifestación muy importante el 28 de octubre del 2013 que movilizó a más de 50.000 personas en todo el país. Tampoco se tuvo en cuenta las más de 50.000 firmas que pidieron el rechazo de la ley. Antes de la aprobación de la ley se hizo apenas una audiencia pública y en esa audiencia pública todas las opiniones fueron negativas, tampoco fueron tenidas en cuenta. El empresariado nacional ha criticado privilegios de transnacionales, hoy tenemos en la prensa, pero ya lo ha criticado en el caso de Ruta 8 y nosotros coincidimos con muchas de las críticas que hace el empresariado nacional. No se ha consultado a los trabajadores de la empresa pública a privatizar y que tiene opción preferencial sobre ella según el artículo 111 de la Constitución Nacional. Tampoco se ha consultado a gobernaciones y municipios, considerando que se propone utilizar fondos de FONACIDE, impuestos, tasas, etc. Todos los sectores sociales y gran parte de los partidos políticos, se ha pronunciado creo que ayer el PLRA, el Frente Guazú ya hace un tiempo y creo que la gran mayoría de los partidos políticos está exigiendo la derogación y se está haciendo una huelga general este 26 de marzo para la derogación de esta ley. Hoy tem aspecto político la Oreo Reforzavea. Oreo considera de que esta ley de alianza pública-privada
Jaepetei atropello a la soberanía del pueblo paraguayo. Jaepetei atropello a la dignidad del pueblo paraguayo. Porque en empresario digo, o valea de la Icatúa o Yapó a la empresa multinacional. Pero ñandé como ñeime petei país dependiente. Ñeime, de acuerdo a la receta de esos países imperialistas, ñandé ñeime ya funcionaba más, Upey ya entregaba ya en soberanía con esta ley. Y el responsable de la entrega del patrimonio nacional en este momento es este gobierno antinacional y antipopular de Horacio Cartes. Jañandeco Abellayúa se ha creído de que Yaguerecoitija mínimamente en nuestro corazón el patriotismo, o Huerecoa coñande abuelo ñande abuela cuera, jao defender a coñande neta. Porque esta soberanía oñe construida que a sangre y juego. Esta dignidad del pueblo paraguayo oñe construida que a sangre y juego. Jao pea coñande ña entregata con Ana. Ahora del Partido Paraguay con el 26 esta huelga general, con el lema que la huelga no se negocia, vamos a salir a la calle a defender y a pedir la derogación de esta ley de alianza pública-privada. Y la marcha campesina, a esta de repudio y de rechazo a la ley antinacional y antipopular de Horacio Cartes. Hañamboyo, ayudan de fuerza, compañeros y compañeras, hay que hasta la derogación de esta ley. Ya sabes, porque pega y coteña de